Tenemos otro ejercicio de retroalimentación que se relaciona mucho con la temperatura, pero aquí nosotros tenemos un caso diferente. Como pueden ver en el ejercicio, se nos habla sobre un segmento de vía de ferrocarril. Aquí vamos a tratar un poco el tema de la dilatación de los cuerpos. Ustedes saben, a manera de introducción todo esto, ustedes saben que los cuerpos se dilatan con la temperatura, es decir, crecen, se hacen más largos, se aumenta su tamaño, su volumen, a medida que la temperatura aumenta. Pues este ejercicio se relaciona justamente con eso. Estamos hablando de las vías de un ferrocarril, o sea, los rieles del ferrocarril que están hechos de acero y tienen una longitud de 30.000 metros. Entonces, tienen una longitud de 30.000 metros. Cuando la temperatura está a 0 grados Celsius. Entonces, nos pregunta que cuál va a ser la longitud cuando la temperatura va a ser 40 grados centígrados. Primero, tenemos que ver ciertos aspectos. Nos dice que la temperatura va a aumentar. Tenemos 0 grados Celsius y ahora va a aumentar a 40 grados Celsius. Ya que la vía, por ejemplo, una vía de un tren, obviamente es bastante larga. Entonces vamos a tener que esperar un aumento de la longitud, porque si aumenta la temperatura, entonces el cuerpo se va a dilatar. Entonces vamos a tener un aumento bastante grande también de la longitud. Si se aumentó 40 grados, de 0 a 40, vamos a tener un aumento bastante considerable de la longitud de los rieles. Entonces vamos a evaluar aquí más o menos cuál es el aumento de esa longitud a partir de una fórmula relacionada con la dilatación. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar para aplicar la dilatación? Pues bien, para usar o para encontrar la respuesta, mejor dicho, vamos a usar la fórmula del cambio de la longitud relacionado a la temperatura. Entonces, vamos a usar el símbolo delta L. Delta significa cambio de longitud. Cuando miren este triángulo, significa un cambio. Entonces estamos hablando de un cambio de longitud. La fórmula nos dice que delta L va a ser igual, en este caso, a alfa, veamos, alfa, longitud inicial, a ver, longitud inicial, longitud inicial, y esa longitud inicial la vamos a multiplicar por el cambio de la temperatura. El cambio de la temperatura. El cambio de la temperatura. Ahora bien, nosotros aquí tenemos la fórmula. Si nos fijamos, esta fórmula es bastante peculiar porque nos habla de alfa, nos habla de la longitud inicial que ya la tenemos y nos habla de un delta t. Ese delta t es un cambio, como les decía yo, el cambio de la temperatura. Cuando miren ese triángulo siempre involucra un cambio. Ahora bien, ese es el cambio de la dilatación o de la longitud del cuerpo. Pero lo diferente aquí es encontrar el alfa. Entonces ustedes recuerdan el coeficiente de expansión. Ese se representa por alfa. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bien, hay una tabla del coeficiente de expansión que nos va a servir para poder resolver ese tipo de ejercicios. Para poder utilizarla, en esa tabla se nos muestran varios, ¿cómo les podría decir? Varios materiales que tienen diferentes coeficientes de expansión. Por ejemplo, si nosotros hablamos de acero, va a tener un coeficiente de expansión. Si hablamos de el helio, va a tener un coeficiente de expansión. Entonces, la tabla a nosotros nos da la pauta para poder encontrar más o menos el coeficiente de expansión que ya está dado. Es decir, ustedes no es que lo van a calcular, sino que ya está dado por la tabla. Entonces, les voy a mostrar
la tabla con los elementos. Cada material va a tener un diferente tipo de coeficiente. Permítanme que no puedo abrirlo desde el Chrome. Necesito abrirlo desde Chrome. Vamos a abrirlo desde Chrome. Bien. Entonces, si pueden apreciar en su pantalla, tenemos la tabla. En este caso el libro la menciona como la tabla 19.1, en la que nos muestra los coeficientes de expansión. Por ejemplo, el material del aluminio tiene 24 por 10 a la menos 6. Nosotros hablamos del coeficiente de expansión en promedio. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas lineales de longitud, hablamos en alfa. Y por ejemplo, coeficientes de expansión volumétrica, es decir, para cosas que no tienen una expansión lineal, sino que en volumen, que ya no estamos hablando de metros, sino que por ejemplo estamos hablando de litros, estamos hablando de galones, vamos a usar la que tiene en esta columna. Por ejemplo, el alcohol, el benceno, la acetona, porque no son elementos sólidos, sino que son elementos gaseosos. Entonces, aquí nosotros tenemos la tabla. Nosotros tenemos en el problema rieles de acero. Si se fijan, dice que los rieles del ferrocarril son de acero, las líneas del ferrocarril son de acero. ¿Cuál va a ser el coeficiente de expansión que vamos a tener? El coeficiente de expansión es de 11 por 10 a la 6. 11 por 10 a la 6. Entonces, vamos a ir a nuestro problema y vamos a empezar a sustituir en la fórmula. Por ejemplo, el cambio de la longitud va a ser igual. Alfa, ¿cuánto es alfa? Dijimos que era 11 por 10, 11 por 10 elevado a la 6, a la 6 negativo. Entonces, 11 por 10 a la menos 6. Luego, ¿cuál es la medida de la longitud inicial? Ahí si se fijan dice LI. La longitud inicial que nos dan en el ejercicio es justamente la única longitud que nosotros tenemos, que son 30.000 metros. Entonces vamos a multiplicar LI por LI, que son 30.000 metros. Luego nos dice que vamos a multiplicar por delta T. Delta T es un cambio de temperatura. Cuando hablamos de un cambio, nosotros tenemos que poner temperatura final menos temperatura inicial. Eso es el cambio, la final menos la inicial. Entonces estamos hablando de que son 40 grados menos 0 grados. 40 menos 0. Cuando ya tenemos esto, podemos empezar a multiplicar. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 11 por 10 a la menos 6 por 30.000 por 40, la respuesta nos dará 0.13, perdón, 0.013. Igual lo tienen que hacer en la calculadora. 0.013 metros. Entonces 0.013 metros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Este es el cambio de la longitud. No nos está dando la longitud final, sino que nos está dando
el cambio que existe, es decir, la diferencia que existe entre la longitud que teníamos al inicio y la longitud que teníamos al final. Bien, entonces, para calcular la longitud final, nosotros tenemos que sumarle a la temperatura inicial la longitud, a la longitud inicial le vamos a sumar la longitud final. Quiere decir que la longitud final va a ser igual a los 30.000 que nosotros teníamos. Lo voy a poner primero con la fórmula. Va a ser igual a la longitud inicial, es igual a la longitud inicial, más el cambio de la longitud, que es lo que acabamos de encontrar. El cambio de la longitud, si se fijan aquí dice cambio de longitud, no dice longitud final. Vamos a encontrar únicamente la diferencia que existe. Entonces el cambio de la longitud, en este caso delta L, y esto nos va a dar, por ejemplo, la longitud inicial son 30.000. 30.000 metros más 0.013 metros. Quiere decir que la longitud final que va a tener las vías del ferrocarril, en este caso va a ser de 30.013 metros. 30.013 metros. Quiere decir que el ferrocarril, bueno, las líneas del ferrocarril, o el segmento de la vía del ferrocarril, primero medía 30.000, pero con el aumento de temperatura a 40 grados Celsius se aumentó 13 metros. ¿Se imaginan? Entonces hizo un aumento bastante grande, 13 metros. Esta entonces sería la longitud final, de ese segmento de vías del ferrocarril.